Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida perfecta. Victor Crowe se ajustó la corbata en el espejo del pasillo, admirando la fotografía que estaba a su lado. 18 años de matrimonio capturados en un marco de plata. Barbara Morse Crowe le devolvía la sonrisa desde el día de su boda, con su cabello castaño rojizo cayendo en cascada sobre sus hombros, los ojos brillantes con lo que él creía que era amor genuino. Su hija Lindsay, ahora de 16 años, había heredado los rasgos llamativos de su madre y sus propios ojos de un gris acerado. A los 45 años, Victor había hecho una transición exitosa de su misterioso trabajo en el gobierno a la vida civil como consultor de seguridad. Sus vecinos en la próspera urbanización de Riverside Hills lo conocían como un hombre tranquilo y confiable que viajaba frecuentemente por negocios. No tenían idea de que, durante 18 años antes de conocer a Bárbara, había sido uno de los operativos más letales de la División de Actividades Especiales de la CIA. «Papá, me voy al entrenamiento de fútbol», llamó Lindsay desde la cocina, su voz con la confianza casual de un adolescente que nunca había conocido el peligro real. «Conduce con cuidado, cariño», respondió Victor, guardando sus llaves en el bolsillo. Su firma de consultoría, Crowe Security Solutions, se había convertido en una operación multimillonaria, proporcionando servicios de protección para ejecutivos corporativos y dignatarios extranjeros. La ironía no se le escapaba. Ahora protegía al tipo de personas que una vez le ordenaron eliminar. Bárbara salió de su dormitorio, vestida con un atuendo de shoga que acentuaba su figura aún impresionante. A los 42 años, mantenía la apariencia de una mujer 10 años más joven gracias a un dedicado acondicionamiento físico y costosos tratamientos. ¿Otro viaje de negocios?, preguntó ella, notando su bolso de viaje. «Chicago. Vuelvo el jueves». Victor la besó en la mejilla, captando un toque de una colonia desconocida. Archivó el detalle sin expresión. Los viejos hábitos tardan en morir. «Te extrañaré», dijo Bárbara, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Mientras el BMW negro de Victor salía de su entrada circular, no se percató del sedán plateado que había estado estacionado a 3 casas de distancia durante la última semana, ni del teleobjetivo que había estado documentando cada uno de sus movimientos. Dentro de la casa, Bárbara esperó exactamente 10 minutos antes de sacar un teléfono desechable de su joyero. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba. «Se ha ido», susurró al dispositivo. «Tienes hasta el jueves». La voz al otro lado era tranquila, profesional. «El pago ya ha sido transferido. La mitad ahora, la mitad cuando esté hecho. Señora Crowe, usted entiende que no hay vuelta atrás después de esto». Bárbara miró la foto de su boda. La sonrisa genuina de Victor en marcado contraste con la expresión calculadora que ella llevaba ahora. «Hace meses que no hay vuelta atrás, señor Evad. Solo hágalo rápido». Marvin Evad terminó la llamada y estudió las fotos de vigilancia esparcidas por el escritorio de su habitación de motel. $250,000 por un solo objetivo. La tarifa más alta que jamás había cobrado. Su cliente había sido muy específica. Tenía que parecer un robo que salió mal, sin conexión con ella, sin preguntas. A los 58 años, Marvin se había ganado su reputación a lo largo de 3 décadas de contratos perfectamente ejecutados. 53 eliminaciones exitosas, cada una meticulosamente planificada y ejecutada sin fallos. Políticos, jefes del crimen, denunciantes corporativos. Los había matado a todos con la eficiencia desapegada de un cirujano. Lo que Bárbara Morse Crowe no sabía era que el nombre de su esposo había aparecido en los archivos militares clasificados de Marvin años atrás. Victor Crowe, operativo de la CIA, número de muertes clasificado, pero se rumoreaba que eran cientos. El hombre era una leyenda en ciertos círculos, aunque supuestamente se había retirado a la vida civil. Marvin estudió las fotos de nuevo. Victor parecía blando ahora, domesticado. 18 años de vida suburbana desafilarían a cualquiera. Aún así, el asesino sintió un inusual aleteo de anticipación. Esto no sería como matar a un senador con sobrepeso o a un empresario corrupto. Esto era un profesional enfrentándose a otro profesional, aunque el objetivo aún no lo supiera. El contrato se cumpliría en 48 horas. Marvin Evad nunca fallaba.
Capítulo 2. Sombras y secretos. Dennis Buckley se aflojó la corbata al entrar en el lujoso hotel del centro, escaneando el vestíbulo con la mirada experta de un hombre acostumbrado a las reuniones clandestinas. A los 38 años poseía la confianza agresiva que lo había convertido en uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de la ciudad. Su empresa, Buckley Properties, se especializaba en desarrollos de lujo que transformaban barrios enteros. Bárbara ya estaba esperando en el bar del hotel, sorbiendo un martini con manos temblorosas. Los últimos 6 meses de su aventura habían evolucionado de un escapismo apasionado a algo más oscuro, más desesperado. ¿Está hecho?, preguntó Dennis, deslizándose en el reservado junto a ella. Hice la llamada. La voz de Bárbara era apenas audible. Marvin Evad. Se supone que es el mejor. La mano de Dennis encontró la de ella debajo de la mesa. Una vez que Víctor se haya ido, podremos estar juntos. No más escondernos. No más mentiras. ¿Y Lindsay? Va a perder a su padre. Se adaptará. Los niños son resilientes. La insensibilidad de Dennis heló a Bárbara, pero estaba demasiado metida en su plan como para echarse atrás. Además, el seguro de vida garantizará que esté bien cuidada. $2 millones no es una suma despreciable. Bárbara había conocido a Dennis hacía 18 meses, cuando Víctor contrató a Buckley Properties para desarrollar un terreno que había heredado. La química entre ellos había sido inmediata y abrumadora. Dennis era todo lo que Víctor no era: espontáneo, apasionado, peligroso. Donde Víctor era estable y confiable, Dennis era impredecible y emocionante. La aventura había comenzado de manera bastante inocente. Reuniones para tomar café que se convirtieron en almuerzos, luego cenas, luego habitaciones de hotel. Pero Dennis tenía mayores ambiciones que solo acostarse con una mujer casada. Había investigado los antecedentes de Víctor, descubriendo indicios de su pasado en el gobierno y la considerable riqueza que había acumulado. Más importante aún, se enteró de la póliza de seguro de vida de Víctor y de la posición de Bárbara como única beneficiaria. ¿Estás segura de que este asesino es confiable?, preguntó Dennis. Vino muy recomendado de ciertos círculos. Bárbara había pagado una suma sustancial a un investigador privado que operaba en las zonas grises de la ley. Elipe tenía conexiones con gente que hacía desaparecer problemas permanentemente. Y no hay forma de que esto nos rastree. El dinero provino de una cuenta extraterritorial. Usé una empresa fantasma que no existe en el papel. Incluso si investigan, no encontrarán nada. Lo que ninguno de los dos sabía era que Víctor había instalado un sofisticado equipo de vigilancia en toda su casa años atrás, una precaución nacida de su experiencia en inteligencia. Cámaras ocultas y dispositivos de audio lo habían capturado todo: las llamadas telefónicas de Bárbara, las visitas de Dennis cuando Víctor viajaba, incluso sus discusiones detalladas sobre eliminarlo. El sistema de vigilancia subía la información directamente a un servidor seguro que Víctor monitoreaba de forma remota. Descubrió la aventura hacía 3 semanas, pero había seguido reuniendo pruebas, construyendo una imagen completa de su traición. Los viejos instintos se habían activado. Nunca actúes con inteligencia incompleta. Siempre conoce las capacidades completas de tu enemigo antes de atacar. Víctor estaba sentado en su habitación de hotel en Chicago, viendo imágenes en vivo de su esposa y su amante planeando su asesinato. El dolor de la traición había dado paso a algo más frío, más calculador. Bárbara había elegido jugar un juego donde las apuestas eran la vida o la muerte. No tenía ni idea. Acababa de declararle la guerra a alguien que había dominado ese juego en particular mucho antes de que ella naciera. Su portátil seguro mostraba archivos detallados tanto de Dennis Buckley como de Marvin Evad. Los antecedentes del asesino eran particularmente interesantes: exmilitar, baja deshonrosa, sospechoso de múltiples asesinatos de alto perfil, pero nunca condenado. Un hombre peligroso, pero que operaba bajo la suposición de que su objetivo era un blando hombre de negocios suburbano. El teléfono de Víctor vibró con un mensaje cifrado de Santos Preston, su antiguo controlador de la CIA, que ahora dirigía una firma de inteligencia privada. Confirmado.
Evat está en la ciudad. Fase de reconocimiento. Se estima que se moverá en 24 a 48 horas. Víctor sonrió por primera vez en semanas. Bárbara había contratado a un asesino profesional, pero había olvidado un detalle crucial. Él también era un asesino profesional. La diferencia era que él era mejor en ello de lo que Marvin Evat podría esperar ser. El juego estaba a punto de comenzar y Víctor Crow tenía la intención de asegurarse de ser el único que quedara en pie cuando terminara. Capítulo 3. El cazador se convierte en la presa. Marvin Evat se agazapó en la linde del bosque, detrás de la residencia Crow, estudiando la casa a través de unos prismáticos de grado militar. 18 años de entrenamiento de inteligencia le habían enseñado paciencia, pero 3 semanas de vigilancia habían revelado patrones que harían este contrato más fácil que la mayoría. La ausencia de Víctor había confirmado el cronograma. El objetivo regresaría el jueves por la noche, probablemente alrededor de las 7 p.m., basándose en viajes anteriores. El sistema de seguridad de la casa era sofisticado pero no impenetrable. Bárbara había proporcionado los códigos. Lindsay estaría en casa de su amiga Carrie Dixon para una pijamada, dejando a Víctor solo y vulnerable. El plan era elegante en su simplicidad. Marvin entraría por la puerta trasera, simularía un robo en la sala de estar y luego esperaría a que Víctor investigara el ruido. Un solo disparo con silenciador en la cabeza, saquear más la casa y escapar por la misma ruta. Para cuando llegara la policía, parecería un robo que salió mal. Lo que Marvin no se daba cuenta era que Víctor había estado rastreando sus movimientos desde el momento en que llegó a la ciudad. Dispositivos de microvigilancia colocados por todo el vecindario habían capturado las actividades de reconocimiento del asesino. Más importante aún, Víctor había identificado la base de operaciones de Marvin, un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad donde se había registrado con un nombre falso. La tarde del jueves llegó con nubes de tormenta fuera de temporada acumulándose sobre Riverside Hills. El BMW de Víctor entró en su entrada exactamente a las 7:15 p.m., 15 minutos más tarde de su horario habitual. El retraso fue intencional. Quería que Marvin ya estuviera dentro de la casa cuando llegara. Bárbara lo recibió en la puerta con un entusiasmo inusual. Su beso duró más de lo que había durado en meses. La culpa la hacía demostrativa sin saber que Víctor podía ver el alivio en sus ojos. ¿Qué tal Chicago?, preguntó ella tomando su bolso de viaje. Productivo, un nuevo cliente en el sector financiero. Se avecinan muchas noches largas. El tono de Víctor era casual, pero estaba catalogando mentalmente cada detalle del interior de la casa. Su ojo entrenado detectó las señales sutiles, patrones de polvo alterados en el porche trasero, una mosquitera que había sido cuidadosamente recolocada. Huellas en el macizo de flores que no estaban allí cuando se fue. Marvin Evat ya estaba dentro. Voy a darme una ducha, anunció Víctor. Ha sido un vuelo largo. Bárbara asintió, retirándose a la cocina, donde presumiblemente se ocupó de los preparativos de la cena. En realidad, le estaba enviando un mensaje de texto a Dennis. Está en casa. Debería terminar pronto. Víctor subió las escaleras, sus movimientos deliberadamente lo suficientemente ruidosos como para enmascarar el sonido de él, recuperando una Sixaw P226 oculta de un compartimento secreto en el armario de su dormitorio. El arma se sentía cómoda en sus manos, un viejo amigo que regresaba después de una larga ausencia. Podía sentir la presencia de Marvin ahora, la sutil incorrección que provenía de compartir espacio con alguien que pretendía hacerte daño. El asesino era bueno. Víctor se lo concedería. La mayoría de la gente nunca habría detectado la intrusión. Pero Víctor Crow no era la mayoría de la gente. Moviéndose con la silenciosa precisión de un depredador, Víctor bajó por la escalera trasera que conducía a la cocina. A través del umbral podía ver a Bárbara fingiendo cocinar, sus movimientos nerviosos y artificiales. Pobre Bárbara. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que la atormentaría para siempre. El ataque se produjo cuando Víctor entró en la sala de estar. Marvin Evat emergió de detrás del gran sofá seccional, con una pistola con silenciador levantada con competencia profesional.
Por un momento, los dos hombres se enfrentaron a través de la habitación lujosamente amueblada. Depredador reconociendo a depredador. Tu esposa me pagó para volarte los sesos, dijo Marvin, su voz con la tranquila confianza de un hombre que había hecho esto 53 veces antes. Señaló una carpeta manila sobre la mesa de café. He matado a 53 objetivos. Tú serás el 54. Víctor estudió el portafolio de la muerte que Marvin había expuesto, fotografías de víctimas anteriores, recortes de periódico, trofeos de una carrera construida sobre el fin de vidas. La exhibición estaba destinada a intimidar, a paralizar al objetivo con miedo. En cambio, Víctor sonrió con genuina diversión. Impresionante portafolio, respondió Víctor, su voz sin rastro de miedo. Después de 18 años como oficial de operaciones encubiertas, mi cuenta es de 312. El número golpeó a Marvin como un golpe físico. Su investigación había sugerido que Víctor era ex gobierno, pero la cuenta de muertes lo situaba en una categoría completamente diferente. 312 eliminaciones confirmadas significaban que Víctor Crow no era solo ex de inteligencia, era una leyenda. Las manos de Marvin comenzaron a temblar mientras las implicaciones se asentaban. Había aceptado un contrato para matar a uno de los hombres más peligrosos del mundo, un fantasma de la comunidad de inteligencia que supuestamente se había retirado a la oscuridad suburbana. Pero la jubilación no borraba el entrenamiento, y un entrenamiento como el de Víctor nunca se desvanece realmente. El láser rojo apareció en la frente de Marvin con precisión mecánica. El arma de respaldo de Víctor, una Glock compacta con mira láser, se había materializado en su mano izquierda mientras el asesino procesaba la revelación. Años de memoria muscular hicieron que el desenfunde fuera más rápido que el pensamiento consciente. Ahora, señor Evad, dijo Víctor conversacionalmente, vamos a tener una discusión muy importante sobre quién lo contrató, por qué y qué va a hacer usted para arreglar esto. El grito de Bárbara desde el umbral de la cocina rompió el tenso silencio. Se quedó paralizada presenciando el colapso de sus planes cuidadosamente trazados. El esposo supuestamente inofensivo que había traicionado no solo estaba vivo, sino que de alguna manera había ganado la partida a un asesino profesional. Los ojos de Víctor nunca se apartaron de Marvin mientras hablaba con su esposa. Hola, querida. Supongo que te sorprende verme respirando. El juego. Capítulo 4. Revelaciones y alianzas. El silencio en la sala de estar de los Crow se extendía como un alambre tenso mientras 3 vidas pendían de un hilo. Víctor mantuvo su puntería sobre Marvin Evad mientras mantenía a Bárbara en su visión periférica. 18 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus expresiones y lo que veía ahora no era solo conmoción, era cálculo. Incluso atrapada con las manos en la masa, Bárbara buscaba una ruta de escape. Baja el arma, Marvin ordenó Víctor. Despacio. Vamos a tener una conversación todos juntos. El asesino obedeció sus instintos profesionales, reconociendo que la resistencia sería un suicidio. Cuando la pistola con silenciador golpeó la alfombra, Víctor la aseguró rápidamente mientras mantenía la puntería de su propia arma. Bárbara, ¿por qué no te unes a nosotros? Parece que tienes algunas explicaciones que dar. Bárbara entró en la habitación con piernas temblorosas, su rostro pálido pero desafiante. No sé de qué está hablando este hombre. Víctor, nunca lo he visto en mi vida. Víctor casi se ríe de la mentira transparente. ¿En serio? Entonces, ¿cómo sabía él sobre la póliza de seguro de vida? ¿Cómo consiguió nuestros códigos de seguridad? ¿Cómo supo exactamente cuándo estaría de viaje? La protesta de Bárbara murió cuando Víctor sacó una tableta poniendo en cola el audio de su sistema de vigilancia oculto. El pago ya ha sido transferido. La mitad ahora, la mitad cuando esté hecho. Su propia voz llenó la habitación, cristalina y condenatoria. La desafianza de Bárbara se desmoronó mientras meses de conversaciones grabadas se reproducían, sesiones de planificación con Dennis, discusiones detalladas sobre el horario de Víctor. Incluso momentos íntimos entre los amantes donde fantaseaban sobre su futuro juntos después de su muerte. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Susurró Bárbara.
3 semanas. Tiempo suficiente para verte planear mi asesinato con exquisito detalle. La voz de Víctor no transmitía ninguna emoción, pero Marvin Evat reconoció el tono. Era la voz de alguien decidiendo si matar o perdonar, sopesando opciones con la fría precisión de una máquina. ¿Qué quieres?, preguntó Marvin. El asesino había sobrevivido 30 años en una profesión mortal, sabiendo cuándo negociar y cuándo luchar. Información, todo. ¿Quién te recomendó a mi esposa? ¿Cómo se pusieron en contacto? ¿En qué otros contratos estás trabajando actualmente? No. El arma de Víctor se movió ligeramente, el láser pasando de la frente de Marvin a su rótula. Déjame ser claro, señor Evat. He pasado 18 años perfeccionando el arte de extraer información de sujetos poco cooperativos. Puedo hacerte hablar, pero no será agradable. O puedes cooperar y discutiremos arreglos mutuamente beneficiosos. Las implicaciones no se le escaparon a Marvin. Víctor no lo estaba amenazando con matarlo. Le estaba ofreciendo una asociación. La mente del asesino corrió mientras procesaba este desarrollo inesperado. Harold Snyder, dijo Marvin finalmente. Investigador privado, trabaja en las zonas grises para clientes que necesitan que los problemas se resuelvan permanentemente. Tu esposa lo contactó. Él me contactó a mí. Víctor asintió, archivando el nombre. ¿Método de pago? Cuenta extraterritorial, Banco de las Islas Caimán. Usó una empresa fantasma, Riverside Holdings. ¿Y creíste que esto nunca la rastrearía? Snyder garantizó su seguridad operativa. Dijo que tenía contactos, que era sofisticada. Bárbara se estremeció ante la palabra contactos. Víctor captó la reacción y la archivó para un análisis futuro. ¿Cuál es tu carga de contratos actual? 3 activos. Un concejal en Denver, un fiscal federal en Miami y un denunciante en Seattle. Víctor procesó esta información con creciente interés. 3 objetivos, todos conectados con investigaciones de corrupción. Alguien estaba haciendo limpieza, eliminando amenazas a intereses poderosos, y Marvin Evat era su instrumento. ¿Quién es tu controlador para estos contratos? ¿El de siempre? Harold Snyder lo coordina todo. Víctor sonrió, la expresión depredadora en lugar de agradable. Señor Evat, voy a hacerle una oferta. Puede seguir trabajando para Harold Snyder, aceptando contratos que lo exponen a una eventual captura y ejecución. O puede trabajar para mí, usando sus habilidades para propósitos más empresariales. ¿Qué tipo de propósitos? Del tipo que eliminan problemas permanentemente mientras generan un beneficio sustancial. Víctor se giró hacia Bárbara, su expresión endureciéndose. Empezando por el problema de mi esposa infiel y su amante. Los ojos de Bárbara se abrieron de terror. Víctor, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error, pero podemos perdonar y olvidar. La risa de Víctor carecía de calidez. Bárbara, contrataste a un asesino profesional para asesinarme. Eso no es un error. Es un acto de guerra, y yo nunca pierdo las guerras. Marvin observó el intercambio con fascinación profesional. Había matado a 53 personas, pero nunca había visto a nadie mostrar la combinación de furia calculada y precisión táctica de Víctor. El hombre le estaba ofreciendo una asociación nacida de la traición, cimentada por el beneficio mutuo y una promesa de violencia contra sus enemigos. ¿Qué gano yo?, preguntó Marvin. 50% de todo lo que obtengamos. Protección de las fuerzas del orden. Acceso a redes de inteligencia que te harán intocable. Y la satisfacción de ver a todos los que nos traicionaron pagar el precio final. El asesino consideró la oferta. Su acuerdo actual con Harold Snyder era lucrativo pero peligroso. Los investigadores federales se estaban acercando y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien conectara los puntos. Trabajar con Víctor Crow ofrecía protección, ganancias y el respaldo de alguien con entrenamiento de inteligencia de élite. Estoy escuchando, dijo Marvin. Víctor asintió con aprobación. Bárbara, llama a Dennis. Dile que venga de inmediato. Dile que el plan falló y que necesitas discutir estrategias de limpieza. No lo haré. El láser apareció en el pecho de Bárbara. Lo harás porque si no lo haces, te mataré ahora mismo y me encargaré de Dennis yo mismo. De cualquier manera, esto termina esta noche. Bárbara alcanzó su teléfono con manos temblorosas. Mientras marcaba el número de Dennis, Víctor comenzó a explicarle su plan a Marvin Evat.
Para cuando llegara Dennis Buckley, estarían listos para él. El viejo Victor Crowe, el hombre de familia suburbano, se había ido para siempre. En su lugar estaba el depredador que una vez fue, respaldado por un asesino profesional e impulsado por una necesidad de justicia absoluta. Harold Snyder, Dennis Buckley y todos los demás que participaron en su traición aprenderían por qué Victor Crowe había sido temido en toda la comunidad de inteligencia. La lección sería permanente. Capítulo las 5. La red se desmorona. El Mercedes Lamb de Dennis Buckley rugió al entrar en la entrada de los Crowe 23 minutos después de la llamada de Bárbara. Había infringido múltiples leyes de tráfico para llegar allí, impulsado por una mezcla de pánico y rabia. El plan había sido perfecto. ¿Cómo había salido mal? Victor observó desde la ventana de arriba mientras Dennis se acercaba a la casa. El hombre se movía con una confianza agresiva incluso en crisis, confirmando la evaluación de Victor sobre su tipo de personalidad. Dennis era un narcisista que creía que su encanto e inteligencia lo hacían intocable. Esta noche lo desengañaría de esa noción permanentemente. «Recuerda el plan», dijo Victor a Marvin Evatt, que ahora estaba posicionado detrás de la puerta de la sala de estar. «Déjame hablar a mí al principio. Solo actúa si intenta huir o se vuelve violento». Bárbara estaba sentada rígidamente en el sofá, sus manos temblando mientras se preparaba para enfrentarse a su amante. Victor le había dado instrucciones explícitas: actúa con pánico, culpa del fracaso del asesino a la mala inteligencia y mantén a Dennis hablando hasta que revele el alcance completo de su conspiración. La puerta principal se abrió con la habitual familiaridad presuntuosa de Dennis. «Bárbara, ¿dónde estás? Necesitamos». Se detuvo en seco en el umbral al ver a Victor de pie tranquilamente en la sala de estar, muy vivo y sosteniendo una pistola con una competencia casual. «Hola, Dennis. He estado esperando esta conversación». Los ojos de Dennis se desviaron hacia Bárbara, buscando una explicación. Su mirada luego cayó sobre la carpeta manila que contenía el portafolio de la muerte de Marvin. Una comprensión amaneció con una claridad nauseabunda. «Puedo explicarlo», comenzó Dennis. «No es necesario. Tengo grabaciones de todo. Tu aventura con mi esposa, las sesiones de planificación, incluso tus discusiones románticas sobre gastar el dinero de mi seguro de vida». La voz de Victor no transmitía calor, solo una presentación fría y fáctica. «Lo que necesito ahora es información sobre tu red más amplia». «¿Re? No sé de qué estás hablando». Victor sacó su tableta, mostrando imágenes de vigilancia de la oficina de Dennis. La pantalla mostraba a Dennis en una animada conversación con un hombre que Victor no había visto antes, alguien que claramente no era parte del negocio inmobiliario. «Jorge Rives», dijo Victor, leyendo de un archivo. «Un curioso socio para un promotor inmobiliario. Según mi investigación, el señor Rives se especializa en lavado de dinero para familias del crimen organizado. ¿Te importaría explicar esa relación?» El rostro de Dennis perdió todo color. La red de vigilancia que Victor había desplegado se extendía mucho más allá de su propia casa. Cámaras de tráfico, grabaciones de seguridad de negocios cercanos, incluso la propia oficina de Dennis. Todo había sido monitoreado y grabado. «Has estado ocupado, Dennis. Buckley Properties no solo está desarrollando bienes raíces. Estás lavando dinero para gente muy peligrosa. La pregunta es, ¿quién más sabe sobre tu acuerdo con Jorge Rives?» «Mira, Victor, podemos llegar a un acuerdo. Tengo contactos, recursos. Todos podemos beneficiarnos aquí». Marvin Evatt salió de detrás de la puerta, su presencia añadiendo peso a las amenazas de Victor. Dennis reconoció el tipo de inmediato. Músculo profesional, el tipo de hombre que resolvía problemas con violencia. «Señor Buckley», dijo Marvin en voz baja, «he pasado la última hora explicándole al señor Crowe cómo he matado a 53 personas. ¿Le gustaría que le demostrara mis técnicas?» «Jesucristo, Bárbara, ¿qué has hecho?» La compostura de Dennis finalmente se rompió. «Dijiste que habías contratado a un matón callejero cualquiera, no a un asesino profesional». «En realidad», intervino Victor, «contrató al señor Evatt. Desde entonces he retenido sus servicios para mis propios fines. Lo que nos lleva a tu problema inmediato». Victor se dirigió a su portátil, mostrando registros financieros que hicieron que los ojos de Dennis se abrieran de par en par por la conmoción.
Extractos bancarios, registros de transferencias bancarias, contabilidad detallada de cada transacción entre Buckley Properties y la organización criminal de Jorge Rives. 18 meses de lavado de dinero, aproximadamente $15 millones en ganancias ilegales filtradas a través de tus proyectos de desarrollo. El FBI estaría muy interesado en esta información. ¿Cómo obtuviste acceso a mis registros financieros privados? Dennis, pasé 18 años trabajando para gente que podía acceder a cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Tu seguridad es ridícula. Bárbara observó el intercambio con creciente horror. Pensó que estaba manipulando a un simple hombre de negocios, no a alguien con las capacidades de Víctor. Cada secreto estaba siendo expuesto, cada acuerdo oculto sacado a la luz. ¿Qué quieres?, preguntó Dennis finalmente. Información. Jorge Rives reporta a alguien más arriba en la cadena alimenticia. Quiero nombres, ubicaciones, detalles operativos, todo. No puedo. Si se enteran de que hablé, se van a enterar de todos modos. Víctor mostró otro archivo en su pantalla, porque mañana por la mañana entregaré copias de todos tus registros financieros a la gente del FBI y el Arius, que dirige el grupo de trabajo contra el crimen organizado. La única pregunta es si figuras como testigo colaborador o como objetivo principal. Las rodillas de Dennis flaquearon al darse cuenta de las implicaciones. Víctor no solo amenazaba con exponerlo, estaba orquestando la destrucción completa de Dennis, el imperio inmobiliario, las conexiones criminales, el dinero, el futuro con Bárbara, todo estaba a punto de desaparecer. Los rusos, susurró Dennis. Jorge trabaja para la familia Petrov. Usan mis desarrollos para legitimar dinero del tráfico de personas, distribución de drogas, venta de armas. Víctor Petrov dirige todo desde un complejo en las montañas. Víctor asintió con aprobación. ¿Ves? La cooperación lo hace todo más fácil. ¿Y Bárbara?, preguntó Dennis. ¿Qué le pasará a ella? La sonrisa de Víctor fue gélida. Bárbara tomó su decisión cuando decidió que yo debía morir. Ahora le toca vivir con las consecuencias. El plan que Víctor estaba ensamblando en su mente era ambicioso más allá de cualquier cosa que hubiera intentado durante sus años en la CIA. Desmantelaría la organización Petrov, eliminaría a todos los que lo traicionaron y emergería con suficiente dinero y poder para desaparecer para siempre si fuera necesario. Pero primero, necesitaba una pieza más de información. Dennis, ¿quién más sabe sobre tu relación con Bárbara? ¿A qué te refieres? Me refiero a quién más en tu organización o en la familia Petrov sabe que te has estado acostando con la esposa de un ex operativo de la CIA. El rostro de Dennis se puso ceniciento al darse cuenta de las implicaciones. Yo se lo mencioné a Jorge. Pensó que era divertido, una aventura de alto riesgo. Podría habérselo contado a otros. La expresión de Víctor se endureció. Así que, la familia Petrov sabe de mi existencia, mis antecedentes y mi conexión con su operación de lavado de dinero. Nunca les conté tus verdaderos antecedentes. Solo dije que eras un consultor de seguridad. Pero tienen tus registros telefónicos, tus comunicaciones, tus grabaciones de vigilancia. Si son tan sofisticados como sospecho, ya me han identificado como una amenaza potencial. La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones. Víctor no solo había descubierto una simple aventura. Se había topado con una guerra con figuras del crimen organizado que ahora lo veían como una responsabilidad que debía ser eliminada. Víctor sonrió sombríamente. Si la familia Petrov quería una guerra, la tendrían. Pero no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Para cuando terminara, todos los que lo habían traicionado o amenazado estarían muertos y él sería lo suficientemente rico como para desaparecer para siempre. El juego estaba a punto de volverse mucho más interesante. Capítulo 6. Construyendo la máquina de guerra. El piso franco que Víctor había establecido 3 años antes se encontraba escondido en las montañas a 30 millas de la ciudad. Oficialmente, era una cabaña de caza propiedad de una corporación fantasma. En realidad, era un centro de operaciones totalmente equipado que contenía suficientes armas, equipo de vigilancia y material de comunicaciones para librar una pequeña guerra. Marvin Evat examinó el arsenal con aprecio profesional.
rifles de grado militar, explosivos, equipo de visión nocturna y dispositivos de comunicación que podían coordinar operaciones complejas en múltiples ubicaciones. Victor Crown no solo se había retirado de la CIA, se había preparado para la posibilidad de volver a su antigua profesión. Impresionante montaje, observó Marvin, examinando un rifle de francotirador Barrett calibre 50. ¿Planeando algo específico? Aprendí al principio de mi carrera que la jubilación de la comunidad de inteligencia a menudo es temporal, respondió Victor, encendiendo una serie de ordenadores. Hombres como nosotros hacemos enemigos que guardan rencor durante décadas. Durante las últimas 48 horas, Victor había reunido un perfil de inteligencia completo sobre la familia criminal Petrov. Viktor Petrov, de 62 años, había emigrado de Rusia 20 años antes y había construido un imperio criminal que abarcaba el tráfico de personas, narcóticos, tráfico de armas y lavado de dinero. Su organización empleaba a más de 200 personas, desde traficantes de a pie hasta funcionarios gubernamentales corruptos. El complejo de la familia en la montaña era una fortaleza equipada con sistemas de seguridad de grado militar y defendida por operativos expertos. Los enfoques tradicionales de las fuerzas del orden habían fracasado repetidamente. Los Petrov tenían demasiados jueces, fiscales y oficiales de policía en su nómina. ¿Cuántos hombres tiene Petrov en el complejo?, preguntó Marvin, estudiando fotografías de vigilancia. De 30 a 40 en cualquier momento. Fuertemente armados, entrenados profesionalmente, excelentes posiciones defensivas. Victor mostró los planos arquitectónicos de la instalación. Un asalto directo sería un suicidio incluso con nuestras habilidades. Así que los golpeamos en otro lugar. Exactamente. Desmantelamos sus operaciones pieza por pieza, apuntando a sus fuentes de ingresos y personal clave. Creamos suficiente caos para forzar a Victor a salir a la luz. El plan de Victor era elegantemente vicioso. La fase 1 apuntaría a Dennis Buckley y Jorge Rives, eliminando la red de lavado de dinero mientras lo enmarcaba como una lucha de poder interna. La fase 2 eliminaría sistemáticamente las operaciones a nivel de calle de Petrov, creando la impresión de una organización rival moviéndose contra ellos. La fase 3 sería la confrontación directa cuando Viktor Petrov estuviera aislado y vulnerable. ¿Y la investigación del FBI?, preguntó Marvin. El agente Elarius recibió un paquete anónimo esta mañana. Registros financieros completos, registros de transacciones, incluso grabaciones de vigilancia de Jorge Rives discutiendo operaciones. Victor sonrió sombríamente. Para mañana, agentes federales estarán registrando Buckley Properties y congelando todas las cuentas conectadas a la operación de lavado de dinero. ¿Y Dennis? Dennis está a punto de tener un muy mal día. El plan para Dennis Buckley era personal. Victor había descubierto que Dennis poseía un yate de lujo amarrado en el puerto deportivo privado del centro. El mismo yate donde había llevado a Bárbara para fines de semana románticos mientras Victor viajaba por negocios. Esta noche, Dennis recibiría una llamada de Jorge Rives solicitando una reunión de emergencia en el yate para discutir la investigación del FBI. Jorge Rives no haría esa llamada. Victor y Marvin habían interceptado al lavador de dinero 6 horas antes mientras salía de su oficina en el centro. Jorge estaba actualmente asegurado en el sótano del piso Franco, vivo pero completamente aterrorizado. Su teléfono, ordenador y códigos de acceso estaban ahora en posesión de Victor. La belleza de este enfoque, explicó Victor mientras componía mensajes usando el teléfono de Jorge, es que estamos usando sus propios protocolos de seguridad en su contra. Dennis creerá que la reunión es legítima hasta que sea demasiado tarde. A las 8:47 p.m., Dennis Buckley recibió un texto cifrado de Jorge Rives. El FBI tiene los registros financieros. Necesitamos discutir la limpieza de inmediato. Nos vemos en el yate a las 10 p.m. Ven solo. No confíes en nadie más. La respuesta de Dennis fue predeciblemente de pánico. ¿Cómo consiguieron los registros? ¿Quién está comprometido? Desconocido. Trae todos los archivos físicos. Quemamos todo esta noche.
Víctor monitoreó el intercambio con satisfacción. Dennis estaba caminando hacia una trampa, impulsado por la desesperación y la creencia de que Jorge Rives podría de alguna manera salvar la situación. Mientras Víctor se preparaba para la reunión en el yate, Marvin Evatt llevaba a cabo su propia operación al otro lado de la ciudad. Harold Snyder, el investigador privado que había conectado a Bárbara con los servicios de asesinato de Marvin, estaba a punto de recibir una visita inesperada. Snyder operaba desde un almacén reconvertido en el distrito industrial, lejos de la fachada respetable que presentaba a los clientes civiles. Su verdadero negocio consistía en coordinar servicios criminales para clientes adinerados que necesitaban que los problemas se resolvieran permanentemente. Asesinato, chantaje, intimidación de testigos. Harold Snyder era el hombre que hacía realidad los deseos inmorales. Marvin entró en el almacén a través de un tragaluz, moviéndose con una precisión silenciosa que lo había mantenido con vida durante 30 años. Snyder estaba solo en su oficina, revisando archivos para los próximos contratos, 3 órdenes de asesinato más, 2 operaciones de chantaje y un testigo que necesitaba desaparecer antes de testificar en un tribunal federal. Harold Snyder, dijo Marvin en voz baja desde el umbral de la oficina. Snyder se giró en su silla, buscando una pistola en el cajón de su escritorio. El arma con silenciador de Marvin ya apuntaba a su corazón. Sobre el escritorio. Muévete despacio. Evatt, ¿qué demonios haces aquí? El contrato de Crow ha sido reasignado permanentemente. Necesitamos discutir tu lista de clientes, tus procedimientos operativos y lo que sucederá con tu negocio en el futuro. Los ojos de Snyder se entrecerraron. Estás trabajando para él ahora. El objetivo. Estoy trabajando para alguien que aprecia la excelencia profesional y paga en consecuencia. Víctor Crow me ofreció una asociación, no solo honorarios por contrato. Te ha doblegado. Te convenció de traicionar tu propia profesión. Marvin sonrió sin calidez. Harold, he pasado 3 décadas matando gente por dinero. Víctor Crow pasó 18 años matando gente por su país, luego pasó a proteger a otros por dinero. ¿Cuál de nosotros está traicionando los estándares profesionales? La pregunta filosófica era retórica. Marvin ya había decidido el destino de Harold Snyder. El investigador privado representaba un cabo suelto que podría exponer tanto la operación de Víctor como la nueva asociación de Marvin. Más importante aún, los archivos de Snyder contenían suficientes pruebas para destruir a docenas de personas poderosas, una palanca que Víctor podría usar en su guerra contra la familia Petrov. Tengo copias de seguridad, dijo Snyder desesperadamente. Mátame y todo irá al FBI. Tienes sistemas automatizados que liberan información si no te registras, asintió Marvin. Víctor lo anticipó. Ha estado monitoreando tu seguridad digital durante la última semana. Cada ubicación de respaldo, cada interruptor de hombre muerto, cada póliza de seguro que has establecido. El rostro de Snyder palideció al darse cuenta de las implicaciones. Víctor Crow no solo había reclutado a Marvin Evatt, había estado planeando esta operación desde que descubrió la traición de Bárbara. ¿Qué quieres? Tus archivos de clientes completos, todos los contratos activos y la información de contacto de todos en tu red. A cambio, puedes desaparecer en lugar de morir. ¿Y si me niego? Marvin señaló la pantalla del ordenador de Snyder, que ahora mostraba imágenes de vigilancia desde el interior del almacén. Víctor ha estado vigilando este lugar durante una semana. Sabe de tu alijo de armas, tus rutas de escape, incluso tus cuentas extraterritoriales. Puedes cooperar y vivir, o resistirte y convertirte en otra víctima de la guerra. Harold Snyder miró los archivos esparcidos por su escritorio. 3 décadas de empresa criminal a punto de ser transferidas a alguien que las usaría más eficazmente de lo que él jamás lo había hecho. Víctor Crow estaba desmantelando su organización mientras absorbía simultáneamente sus capacidades. La revolución en el submundo criminal apenas comenzaba. Capítulo 7. Noche de cuentas. El yate de lujo, el sueño de Bárbara, se mecía suavemente en su amarre en la marina de Riverside. 32 pies de caoba pulida y cromo que le habían costado a Dennis Buckley más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años.
El nombre, un gesto romántico en tiempos más felices, ahora parecía una cruel ironía, mientras Dennis se acercaba a la embarcación con un maletín lleno de documentos incriminatorios. Victor Crowe observaba, desde las sombras de la oficina del capitán del puerto, unas gafas de visión nocturna revelando los nerviosos movimientos de Dennis. El promotor no dejaba de revisar su teléfono, buscando mensajes adicionales de Jorge Herives. No habría ninguno. Jorge estaba actualmente atado con bridas en el sótano del piso Franco, contemplando cómo su cómoda vida se había disuelto en una pesadilla. Objetivo acercándose al yate, susurró Víctor en su auricular de radio. Copiado, respondió Marvin Evat desde su posición en el muelle adyacente. Sin seguridad adicional. Vino solo como se le indicó. Dennis subió al yate y inmediatamente se dirigió a la cabina principal, buscando el calor y la seguridad de un espacio cerrado. Llevaba una pistola, una Atlas 38 cromada que había comprado para protección, pero que nunca había disparado fuera de un campo de tiro. El peso de ella, en el bolsillo de su chaqueta, le proporcionaba un falso consuelo. Víctor se movió por la marina como una sombra, sus pasos silenciosos sobre los muelles de madera. 20 años de experiencia operativa le habían enseñado que el momento más peligroso en cualquier misión era el contacto inicial. Una vez que comenzaba la violencia, el entrenamiento y el instinto tomaban el control, pero el acercamiento requería una precisión psicológica perfecta. Las luces de la cabina del yate iluminaban a Dennis mientras caminaba nerviosamente, mirando su reloj cada 30 segundos. Había traído una botella de whisky caro, coraje líquido para lo que creía que sería una desesperada sesión de planificación con Jorge Herives. En cambio, estaba a punto de enfrentarse al hombre que había intentado asesinar. Víctor subió al yate con una confianza casual, su presencia anunciada por el ligero desplazamiento de la embarcación en el agua. Dennis se giró hacia el sonido, esperando ver a Jorge Herives. En cambio, se encontró mirando a los fríos ojos grises de Victor Crowe. «Hola, Dennis. ¿Disfrutando de tu yate?» La mano de Dennis se movió hacia el bolsillo de su chaqueta, pero la voz de Victor lo detuvo en seco. «Yo no lo haría. El señor Evat tiene un rifle apuntándote desde el muelle. Cualquier movimiento agresivo y tu cabeza desaparecerá». COMO. ¿Dónde está Jorge? Jorge está teniendo una conversación con algunos agentes federales. Una discusión muy productiva sobre operaciones de lavado de dinero y conspiración criminal. Víctor se adentró más en la cabina, obligando a Dennis a retroceder contra la barra. Fue sorprendentemente cooperativo una vez que entendió las alternativas. «Estás mintiendo. Jorge nunca». Víctor arrojó el teléfono de Dennis sobre la mesa de la cabina. La pantalla mostraba mensajes de texto entre Dennis y Jorge, incluido el acuerdo para la reunión de esta noche, pero Dennis pudo ver las discrepancias en las marcas de tiempo. Mensajes que supuestamente provenían de Jorge fueron enviados después de su última comunicación confirmada. «Has estado enviándome mensajes a mí durante las últimas 2 horas», explicó Víctor conversacionalmente. El teléfono de Jorge, sus códigos, sus patrones de comunicación. La vigilancia hace que la suplantación de identidad sea notablemente fácil. Las piernas de Dennis cedieron, depositándolo pesadamente en una silla de cuero. «¿Qué quieres?» «Justicia. Tú y mi esposa conspiraron para asesinarme. Involucraste a mi familia en una empresa criminal que puso a mi hija en peligro. Traicionaste mi confianza y violaste mi hogar». La voz de Víctor no transmitía emoción, pero sus palabras cayeron como golpes físicos. «Esta noche vas a ayudarme a corregir estos problemas. Puedo pagarte lo que quieras. Dinero, propiedades, contactos. Tengo recursos. Tenía recursos». En tiempo pasado, Víctor sacó una tableta que mostraba las cuentas bancarias de Dennis. Cada saldo mostraba 0. Lo curioso de la banca digital. Las transferencias pueden ocurrir muy rápidamente cuando tienes los códigos de acceso correctos. Dennis miró la pantalla con horror. $12 millones desaparecidos. Las cuentas que había construido durante 15 años de exitoso trabajo de desarrollo. Limpias. ¿A dónde lo enviaste?
a varias organizaciones benéficas, becas para niños desfavorecidos, grupos de apoyo para veteranos, refugios para mujeres. Tu dinero ahora está ayudando a la gente en lugar de financiar empresas criminales. La crueldad de ello era perfecta. La riqueza de Dennis redistribuida a causas que nunca apoyó. El trabajo de su vida transformado en algo que le habría repugnado. Las redadas del FBI en Buckley Properties comenzaron hace 3 horas, continuó Víctor. Encontraron los registros financieros de Jorge, la evidencia del lavado de dinero, incluso grabaciones de vigilancia de tus reuniones con los socios de Petrov. Eres oficialmente un fugitivo de la justicia federal. Esto es una locura. No puedes simplemente destruir mi vida. Dennis, contrataste a un asesino para matarme. Esta es una respuesta proporcional. Víctor se dirigió a los controles del yate, encendiendo los motores con una competencia práctica. Dennis se dio cuenta con creciente pánico de que estaban abandonando la marina. ¿A dónde vamos? A aguas internacionales, donde ciertas conversaciones pueden tener lugar sin complicaciones legales. El yate se movió suavemente a través del puerto, las luces de navegación cortando la oscuridad. Otras embarcaciones salpicaban el agua, marineros de fin de semana, barcos de pesca comercial, patrullas de la Guardia Costera realizando barridos de seguridad de rutina. Ninguno de ellos prestó atención a otro yate de lujo dirigiéndose a mar abierto. A 20 millas de la costa, Víctor apagó los motores y activó el sistema de anclaje del yate. El silencio era absoluto, excepto por el agua chapoteando contra el casco y la respiración dificultosa de Dennis. Ahora discutiremos tu relación con la familia Petrov, dijo Víctor, sacando una grabadora de voz. Todo: nombres, ubicaciones, procedimientos operativos, acuerdos financieros. La cooperación total te ganará una muerte rápida. La resistencia te ganará una muy lenta. Dennis miró la grabadora, entendiendo que su vida se había reducido a este momento. Podía mantener su silencio y morir en agonía o proporcionar información y morir rápidamente. De cualquier manera, Víctor Crow tenía la intención de matarlo. Si hablo, ¿qué le pasará a Bárbara? El destino de Bárbara depende de cuán útil resulte tu información. Actualmente se encuentra asegurada en un lugar donde está contemplando sus opciones. La mentira fue suave y convincente. En realidad, Bárbara estaba en el piso franco con Jorge Rives, ambos proporcionando información detallada sobre sus respectivos roles en la conspiración. Pero Dennis no necesitaba saber que su cooperación era redundante. Los Petrov matarán a cualquiera que los traicione, dijo Dennis finalmente. Los Petrov están a punto de tener problemas mucho más grandes que cazar informantes. Su organización está a punto de ser destruida sistemáticamente. Víctor pulsó grabar en el dispositivo. Todo. Los detalles importan. Mientras Dennis comenzaba a hablar, su voz quebrándose de desesperación, Víctor se permitió un momento de satisfacción. La primera fase de su venganza estaba completa. Dennis Buckley nunca vería otro amanecer, pero su información aseguraría que todos los demás que traicionaron a Víctor Crow se unieran a él en la muerte. La guerra contra la familia Petrov estaba a punto de comenzar en serio. Capítulo 8. El Imperio contraataca. Víctor Petrov medía 1,93 metros de altura, su cuerpo aún poderoso a pesar de 62 años de una vida que había incluido 2 guerras, 3 intentos de asesinato e innumerables disputas comerciales resueltas con violencia. Su complejo en la montaña reflejaba su personalidad funcional, intimidante y completamente seguro. La llamada de su lugarteniente, Reginald Rose, había destrozado lo que debería haber sido una tranquila mañana de jueves. Jefe, tenemos problemas. Dennis Buckley está muerto. El FBI ha registrado sus propiedades. Jorge Rives ha desaparecido, probablemente arrestado. Toda la operación de lavado de dinero está comprometida. Víctor procesó esta información mientras miraba los picos nevados que rodeaban su fortaleza. 20 años de cuidadosa construcción y ahora se estaba desmoronando en cuestión de horas. ¿Cómo consiguieron las fuerzas del orden los registros financieros? Desconocido. Podría ser un informante interno. Podría ser vigilancia que no detectamos. Pero se pone peor. Explica. El yate de Dennis fue encontrado esta mañana. Había sido torturado antes de morir. Trabajo profesional.
Alguien quería información antes de matarlo. La sangre de Víctor se heló. La tortura significaba que alguien estaba apuntando a su organización específicamente, no solo explotando una oportunidad. El momento sugería una coordinación entre las redadas del FBI y el asesinato de Dennis. ¿Alguna grabación de vigilancia de la Marina? Las cámaras estaban desactivadas, pero encontramos algo más. La voz de Reginald transmitía una tensión inusual. El teléfono de Dennis tenía llamadas salientes a un número cifrado. Lo rastreamos. Y Víctor Crow, el esposo de la mujer con la que Dennis se acostaba. El nombre golpeó a Víctor como un golpe físico. Su red de inteligencia había señalado a Víctor Crow meses atrás cuando Dennis mencionó por primera vez la aventura. Ex-operativo de la CIA especializado en operaciones de asesinato y desestabilización. Oficialmente retirado, pero manteniendo conexiones en toda la comunidad de inteligencia. Me dijiste que estaba neutralizado, dijo Víctor, su voz peligrosamente tranquila. Barbara Crow contrató a Marvin Evatt para matarlo. El contrato debería haberse completado hace 2 días. Debería haber sido, pero Dennis está muerto y Víctor Crow está haciendo llamadas cifradas. ¿Qué te sugiere eso? Reginald guardó silencio, entendiendo las implicaciones. Marvin Evatt estaba muerto o había cambiado de bando. Cualquiera de las dos posibilidades significaba que Víctor Petrov estaba ahora en guerra con alguien que poseía las habilidades y los recursos para destruir su organización. Retira todas las operaciones de la calle, inmediatamente ordenó Víctor. Postura defensiva total. Nadie se mueve solo. No hay reuniones en espacios públicos. No hay comunicaciones excepto a través de canales cifrados. ¿Y las represalias? Primero, determinamos a qué nos enfrentamos. Si Víctor Crow ha hecho cambiar de bando a Evatt, estamos tratando con 2 asesinos profesionales trabajando juntos. Si está trabajando con agentes federales, nos enfrentamos a una operación policial coordinada. De cualquier manera, necesitamos inteligencia antes de actuar. Lo que Víctor no sabía era que Víctor Crow había estado monitoreando sus comunicaciones durante la última semana. El enlace satelital del complejo, aunque cifrado, había sido comprometido por tecnología que la CIA había desarrollado pero nunca reconocido públicamente. Cada llamada telefónica, cada transmisión de radio, cada comunicación digital estaba siendo grabada y analizada. Víctor escuchó las órdenes de Víctor Petrov desde el centro de comando de su piso franco, sonriendo con sombría satisfacción. El jefe del crimen estaba reaccionando exactamente como se predijo, retirando su organización a posiciones defensivas que los harían más fáciles de atacar individualmente. La fase 2 comienza esta noche, anunció Víctor a Marvin Evatt. Petrov ha ordenado una retirada total. Eso significa que sus operaciones en la calle están consolidadas en 3 ubicaciones. Marvin estudió los mapas de inteligencia extendidos sobre su mesa de operaciones. El imperio de Víctor Petrov se basaba en la distribución geográfica, esquinas de drogas, rutas de tráfico de personas, redes de tráfico de armas dispersas por la ciudad para minimizar el impacto de las fuerzas del orden. Pero la consolidación defensiva concentraría sus fuerzas en patrones predecibles. 3 ubicaciones, observó Marvin. Un almacén en el distrito industrial, un complejo de apartamentos en el lado sur y el club de striptease del centro. Cada uno defendido por 8 a 10 hombres. Seguridad profesional pero no de grado militar. Víctor trazó rutas de ataque en los mapas. Los golpearemos a los 3 simultáneamente, haremos que parezca una guerra de bandas coordinada. El plan era elegantemente vicioso. Cada ubicación sería atacada con diferentes metodologías para sugerir múltiples organizaciones enemigas. El almacén enfrentaría cargas explosivas y fuego de rifle, la firma de rivales que se abren paso en el territorio. El complejo de apartamentos experimentaría ataques de francotiradores de precisión, sugiriendo la participación de la ley o del ejército. El club de striptease sería atacado con combate cuerpo a cuerpo que imitaba las disputas internas del crimen organizado. ¿Y las víctimas civiles?, preguntó Marvin. Minimizadas, pero no eliminadas. Esto es una guerra, no una cirugía.
El daño colateral añade autenticidad a la narrativa de la guerra de bandas. La transformación de Víctor estaba completa. El hombre de familia suburbano que una vez había entrenado béisbol infantil se había ido, reemplazado por el operativo de sangre fría que desestabilizaba gobiernos y eliminaba a los enemigos de América. La moralidad era un lujo que ya no podía permitirse. A las 11:47 p.m., 3 explosiones sacudieron la ciudad en un lapso de 4 minutos. El almacén estalló en llamas mientras cargas de grado militar destruían el principal centro de distribución de drogas de Víctor Petrov. El fuego de francotiradores desde una azotea vecina eliminó a 6 guardias en el complejo de apartamentos antes de que la policía pudiera responder. La planta principal del club de striptease se convirtió en una zona de guerra mientras atacantes enmascarados ejecutaban sistemáticamente a todos los que estaban dentro. A medianoche, 37 miembros de la organización Petrov estaban muertos y toda su operación a nivel de calle había sido eliminada. Los servicios de emergencia respondieron a lo que parecía ser la salva inicial de una guerra de bandas masiva. Víctor Petrov recibió los informes de bajas en su búnker de comunicaciones seguro. Su rostro no traicionaba ninguna emoción mientras procesaba la escala del desastre. 3 generaciones de cuidadosa construcción de la organización destruidas en un solo ataque coordinado. Señor, dijo Reginald Rose en voz baja, hemos perdido el 60% de nuestras operaciones en la calle. Las fuentes de ingresos están completamente interrumpidas. Los hombres piden permiso para tomar represalias. ¿Contra quién? Ni siquiera sabemos quién nos atacó. Tiene que ser Víctor Crow. El momento, la coordinación. Pruébalo. Encuéntrame pruebas, testigos, grabaciones de vigilancia. Algo que justifique lanzar una guerra contra un exoperativo de la CIA. Víctor entendía lo que sus subordinados no. Se enfrentaban a un enemigo que poseía el conocimiento institucional de cómo destruir organizaciones como la suya. Víctor Crow no solo estaba matando a su gente, estaba desmantelando sistemáticamente su infraestructura utilizando técnicas perfeccionadas por las agencias de inteligencia estadounidenses. La comprensión conllevaba una implicación aterradora. Si Víctor Crow podía destruir sus operaciones en la calle en una sola noche, ¿de qué más era capaz? Más importante aún, ¿cómo podían luchar contra un enemigo que anticipaba cada uno de sus movimientos? Duplica la seguridad del complejo, ordenó Víctor. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Y encuéntrame todo lo que tengamos sobre los antecedentes de Víctor Crow, sus contactos, sus capacidades. Quiero saber a qué nos enfrentamos realmente. Mientras su organización se retiraba a una mentalidad de fortaleza, Víctor Petrov no se daba cuenta de que estaba jugando exactamente el juego que Víctor Crow quería que jugara. Cuanto más aislada se volviera la familia Petrov, más fácil sería eliminarla cuando comenzara la fase final. La guerra estaba entrando en su etapa más peligrosa, y Víctor Crow tenía todas las ventajas. Capítulo 9. El final del juego. El juzgado federal en el centro de Chicago bullía de una actividad inusual mientras el agente del FBI y el ARUS revisaba los paquetes de pruebas que habían llegado a lo largo de la semana. Registros financieros, grabaciones de vigilancia, conversaciones grabadas y organigramas detallados de las operaciones de la familia criminal Petrov. Suficientes pruebas para justificar la mayor investigación de crimen organizado en la historia de la ciudad. Lo que el agente Arius no sabía era que cada pieza de evidencia había sido seleccionada y entregada por Víctor Crow, creando un rastro documental que legitimaría todo lo que estaba a punto de suceder. Señor, dijo la agente Patricia Patton, entrando en la oficina de Arius con otra carpeta. Tenemos confirmación de la operación de lavado de dinero. Buckley Properties procesó más de $50 millones en ganancias criminales a través de proyectos de construcción. ¿Y Dennis Buckley? Sigue desaparecido. La Guardia Costera encontró su yate abandonado a 20 millas de la costa, pero aún no hay cuerpo. Arius asintió sombríamente. Dennis Buckley estaba casi con toda seguridad muerto, pero la investigación continuaría sin él. Las pruebas eran abrumadoras, suficientes para justificar órdenes de arresto para Víctor Petrov y 43 socios. ¿Cuándo actuamos en el complejo? Mañana por la mañana. LOSU.S.
Marshall se están coordinando con los equipos SWAT locals para una redada simultánea. Lo que ninguno de los agentes se dio cuenta fue que Viktor Petrov ya sabía sobre la redada planeada. Viktor Kraus se había asegurado de que la información llegara al jefe del crimen a través de canales que parecerían filtraciones de inteligencia de rutina. El objetivo no era ayudar a Petrov a escapar, era forzarlo a cometer un error fatal. En el complejo de la montaña, Viktor Petrov estudiaba imágenes satelitales de las áreas de preparación federales mientras sus lugartenientes restantes se preparaban para una guerra de asedio. Quedaban 47 hombres de una organización que una vez había contado con más de 200. Los ataques a sus operaciones en la calle habían sido devastadores, pero el complejo en sí seguía siendo inexpugnable. Nos atacarán al amanecer, anunció Viktor a su consejo de guerra. Procedimiento federal estándar, fuerza abrumadora, asalto coordinado, minimizar las bajas terminando la resistencia rápidamente. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Reginald Ross. Por un tiempo. Pero esto no se trata de ganar un tiroteo con agentes federales. Se trata de sobrevivir lo suficiente para identificar y eliminar la verdadera amenaza. Viktor había llegado a la conclusión correcta, pero demasiado tarde para actuar eficazmente sobre ella. Viktor Kraus había pasado semanas maniobrando a la familia Petrov a esta posición exacta, aislados, rodeados de enemigos, sin rutas de escape. Señor, anunció uno de sus especialistas en comunicaciones, estamos recibiendo interferencia en todos los canales cifrados. Alguien está bloqueando nuestro enlace satelital. La sangre de Viktor se heló. El bloqueo de comunicaciones durante una redada federal solo podía significar una cosa. Viktor Kraus estaba cerca, preparándose para explotar el caos para sus propios fines. Apaguen todos los sistemas electrónicos. Solo comunicaciones por línea fija. Y denme un barrido visual del perímetro. Si Kraus está ahí fuera, quiero saberlo. Lo que los hombres de Viktor encontraron fue perturbador. Evidencia de posiciones de vigilancia recientes en las crestas que rodeaban el complejo, escondites profesionales, equipo de grado militar, líneas de tiro despejadas hacia la instalación. Alguien los había estado observando durante días, posiblemente semanas. La revelación golpeó a Viktor como un golpe físico. Mientras se había centrado en defenderse de un asalto federal, Viktor Kraus había estado preparando su propio ataque. La redada del FBI no era la amenaza principal. Era una tapadera para algo mucho peor. A las 5:43 am, mientras los agentes federales comenzaban su aproximación al complejo, Viktor Kraus y Marvin Evatt ocupaban posiciones de francotirador a 800 metros de altura en la ladera de la montaña. Sus rifles Beretta calibre Las 5.0 dominaban campos de tiro superpuestos que cubrían cada salida de la instalación. Vehículos federales acercándose desde el este, informó Marvin a través de su auricular de radio. Se estima que estarán en posición en 20 minutos. Copiado. Comienza la adquisición de objetivos. Los objetivos principales son Viktor Petrov y Reginald Ross. Todos los demás son secundarios. Viktor estudió el complejo a través de su mira, identificando a los defensores individuales por sus patrones de movimiento y equipo. 18 años de experiencia operativa le habían enseñado a leer la dinámica del campo de batalla como un maestro de ajedrez analizando posiciones. La organización Petrov estaba atrapada entre un asalto federal y su propia emboscada. La primera explosión provino de la puerta principal del complejo cuando las cargas de brecha federales eliminaron la entrada principal. El fuego de armas automáticas estalló de inmediato mientras los hombres de Petrov se enfrentaban a los equipos de asalto del FBI. La batalla sería intensa pero breve. Los agentes federales tenían una superioridad numérica abrumadora y entrenamiento profesional. A través de su mira, Viktor vio a Viktor Petrov salir del edificio principal, dirigiendo las posiciones defensivas de sus hombres. El jefe del crimen se movía con precisión militar, claramente experimentado en operaciones de combate. Pero la experiencia no lo salvaría de una bala calibre 50 disparada por uno de los francotiradores más hábiles de América. Objetivo adquirido, susurró Viktor en su radio. Viktor Petrov, patio principal. Distancia 812 metros.
Tengo a Reginald Gross, confirmó Marvin. Edificio de comunicaciones, ventana del segundo piso. Fuego a mi señal. 3, 2, 1, ejecuten. Ambos rifles se descargaron simultáneamente, sus informes suprimidos se perdieron en el caos general del asalto federal. La cabeza de Víctor Petrov desapareció en una niebla rosada cuando la bala calibre .50 terminó permanentemente con su imperio criminal. Reginald Gross murió instantáneamente cuando el disparo de Marvin atravesó la pared del edificio de comunicaciones y le arrancó el torso. Con su liderazgo eliminado, la organización Petrov colapsó en minutos. Los agentes federales barrieron el complejo, encontrando resistencia esporádica de delincuentes desmoralizados que ya no tenían una estructura de mando coherente. Todos los objetivos principales eliminados, informó Víctor, comenzando la exfiltración. Los 2 francotiradores bajaron por la ladera de la montaña con un sigilo practicado, sin dejar rastro de su presencia. Para cuando los agentes federales habían asegurado el complejo, Víctor y Marvin estaban a 15 millas de distancia, monitoreando las secuelas a través de canales de radio cifrados. El agente del FBI y el Arius estaba en el patio principal del complejo, inspeccionando los daños. El cuerpo de Víctor Petrov yacía arrugado junto a una fuente, víctima de lo que parecía ser violencia interna durante el asalto. El informe oficial concluiría que el jefe del crimen había sido asesinado por sus propios hombres durante el caos de la redada federal. Señor, se acercó la agente Patricia Patton con una bolsa de pruebas. Encontramos esto en el edificio principal. Arius examinó el contenido, registros financieros detallados, organigramas y registros de comunicaciones que documentaban cada aspecto de las operaciones criminales de la familia Petrov. La evidencia era demasiado completa, demasiado perfectamente organizada para ser accidental. Alguien quería que encontráramos esto, observó Arius. Sí, señor, pero quienquiera que fuera, nos ha hecho un favor. Esta evidencia condenará a cada miembro superviviente de la organización. 3 días después, Víctor Crow estaba sentado en su piso franco viendo la cobertura de noticias de la exitosa operación del FBI contra el crimen organizado. 73 arrestos, la incautación de cientos de millones en activos criminales y el desmantelamiento completo de una de las familias criminales más peligrosas del país. Bárbara y Jorge Rives habían sido liberados de la custodia federal después de proporcionar testimonio que corroboraba los paquetes de pruebas. La historia de Bárbara, que había sido coaccionada para cooperar con los socios criminales de Dennis Buckley, había sido aceptada por los fiscales que necesitaban su testimonio para asegurar las condenas. Regresaría a su casa vacía, su matrimonio destruido y su amante muerto para enfrentarse a una vida sabiendo que su traición había desencadenado una guerra que mató a cientos de personas. La vida suburbana, de la que intentó escapar a través del adulterio, se había ido para siempre, reemplazada por el conocimiento de que se había casado con un hombre capaz de orquestar una destrucción masiva. Marvin Evatt había desaparecido con $15 millones, su parte de los activos que Víctor había incautado de las cuentas de la organización Petrov antes de las redadas del FBI. El asesino establecería una nueva identidad en un país sin tratados de extradición, finalmente capaz de retirarse de una profesión que había consumido 30 años de su vida. Víctor Crow ya no existía en ninguna capacidad oficial. Sus documentos de identificación, cuentas financieras y identidad legal habían sido borrados expertamente. En su lugar, se erigía un nuevo hombre con un nuevo nombre, respaldado por suficiente dinero para desaparecer permanentemente o establecer la vida que eligiera. El último punto en su agenda era personal. Víctor estaba de pie en el dormitorio de su hija Lindsay, observándola dormir pacíficamente. A los 16 años permanecía inocente de la violencia que había consumido a su familia. La historia oficial, que su padre había muerto en un accidente mientras su madre estaba siendo tratada por una crisis nerviosa, la protegería de la verdad. Lindsay se despertaría mañana para encontrar un fondo fiduciario que pagaría su educación y le proporcionaría seguridad financiera de por vida. Una carta de su padre fallecido le explicaría que la había amado pero que se había visto
visto obligado a desaparecer para protegerla de gente peligrosa. Nunca sabría que su padre había orquestado la muerte de casi 200 personas para vengar su traición. Víctor besó suavemente la frente de su hija, memorizando su rostro por última vez. Luego se alejó de la vida que había construido, la familia que había amado y el hombre que había sido. Detrás de él, Víctor Crow dejó de existir. Por delante yacía una nueva identidad, una nueva vida y la satisfacción de una justicia absoluta perfectamente ejecutada. La guerra había terminado. El vencedor había reclamado su premio. Y en algún lugar en la oscuridad nacía una nueva leyenda. El fantasma que destruyó un imperio y se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo cuerpos y leyendas a su paso. Bárbara Moore se pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que los monstruos caminaban entre los hombres comunes, y que ella había estado casada con el monstruo más peligroso de todos. La justicia, reflexionó Víctor mientras desaparecía en la noche, era un plato que se servía mejor con una precisión absoluta y sin posibilidad de supervivencia para aquellos que se la habían ganado. El juego había terminado. Había ganado por completo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos.